El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes, al contrario. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento. Hay una realidad que tenemos que descubrir constantemente y que a veces nos hacemos de la vista gorda. Esta realidad se llama pecado. ¿Y a qué nos lleva? A la condenación. Esto es real, esto hay que hablarlo, hay que decirlo claramente. En una cultura donde se quiere quitar o relativizar todo esto, es necesario que seamos claros, que seamos directos. Estamos en una lucha, estamos en una batalla y desgraciadamente nosotros no podemos ganarla, no podemos. Y por eso tenemos la acción que Jesús hace por nosotros y para nosotros para alcanzarnos esa salvación. Y esto también a nosotros nos da la pauta, nos da la guía, nos da el proceso que debemos de seguir también para luchar por nuestra alma. No es lo mismo luchar por mi cuenta que estar unido a la lucha con Jesús. No es lo mismo una gota de agua aislada que una gota de agua depositada en el océano. El océano sigue siendo océano, pero yo me uno a la fuerza de ese océano. Y eso es precisamente el planteamiento, cómo el Señor realiza esta obra en nosotros. Lo primero que hace, o lo primero que nos enseña, una de las cosas que hoy la palabra de Dios nos enseña, es, ni siquiera está en la lectura, está, los que tienen su misalito, arriba tiene unas letras rojas. Y quiero enfocarme primero en ellas. Dice: el siervo del Señor hizo de su vida un sacrificio. ¿Hizo de su vida qué? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender a hacer nosotros? Hacer de nuestra vida un sacrificio. ¿Cómo se hace una vida de sacrificio? Es que entendemos mal el sacrificio. Casi siempre entendemos la palabra sacrificio con muerte, con dolor. Sí, puede darse, pero no es lo único. Podríamos explicar o tratar de entender que el sacrificio no es otra cosa que hacer algo sagrado. Hacer un sacrificio es eso que estás haciendo, es hacerlo sagrado. ¿Cómo se hace algo sagrado? La misma palabra sacrificio nos lo explica.
sacrificio, o sea, sacro facere. Sacro significa sagrado, facere, hacer. Entonces, puedo hacer cualquier cosa sagrada. Y eso es lo que el Señor nos enseña. ¿Cómo voy a luchar por mi salvación? Empezando a hacer mi vida sagrada. Así de fácil. Pero se dice fácil. Pero tengo que empezar cada acción, cada acontecimiento, cada cosa que yo hago, tengo que hacerlo sagrado. Ejemplo, voy a trabajar. Puedo hacerlo sagrado. Cuando digo que es sagrado, significa que lo estoy entregando y ofreciendo ¿a quién? A Dios. ¿Sí? La palabra sacrificio lo utilizamos mucho para nosotros decir, es que me tuve que sacrificar mucho para alcanzar mi meta, por ejemplo, una carrera. O, por ejemplo, mi querida Lupita y su novio, que les gusta mucho hacer ejercicio. Se sacrifican y están horas ahí en el gimnasio y poniéndose. Se sacrifican. Y es una manera de decir, dejo a un lado muchas cosas porque tengo bien claro mi meta, mi objetivo. Pero para nosotros como cristianos, como católicos, tenemos que aprender a ser sagrado hasta descansar. ¿Para qué sirve aprender a hacer las cosas sagradas? ¿Cuándo se vuelven sagradas? Cuando se las ofrezco a Dios. Esto va a ser importante porque es lo primero que Jesús nos enseña. Él viene, se hace hombre, se encarna para hacer su vida sagrada. Desde su encarnación, su nacimiento, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, todo es sagrado porque todo es ofrecido ¿a quién? Al Padre. Todo es ofrecido al Padre. Entonces, no importa que no seas monja, que no seas cura, lo que importa es que aprendas a hacer de tu vida sagrada. Hacer todo santo, todo especial. Y solamente aquel que entrena, así como se entrena en el deporte, o se entrena, o se prepara y se estudia en la escuela, o en la música, o en el trabajo, la vida espiritual también uno se tiene que entrenar. Entonces, cuando el hombre aprende a ser sagrado, el estudio, la comida, el descansar, el visitar a un amigo, el divertirse, hasta cuando están dejando sonando el teléfono ahí, todo hay que hacerlo sagrado, porque incluso aquí yo tengo una oración que me gusta hacer muy en silencio cuando voy a comer y que habla precisamente cómo mi comida es sagrada. Fíjense qué hermosa oración. Dice, Padre Santo, que todo lo provees con abundancia y santificas nuestro alimento con tu palabra. Bendícenos junto con estos dones para que los tomemos a gloria tuya. O sea, mi comida la estoy haciendo sagrada. Mi estudio lo estoy haciendo sagrado. ¿De qué sirve entrenarte en esto? Vamos a ver la vida de Jesús. Jesús fue a hacer siempre su vida sagrada. O sea, todo lo hacía ¿por quién? Por el Padre. Incluso Él lo dijo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Porque viene la otra parte que nos cuesta más trabajo. Es una palabra que a nadie nos gusta y nos da miedo. Se llama sufrimiento. Sufrimiento. Es portar o cargar un dolor. Puede ser un dolor en el corazón, sentimental, puede ser un dolor en el cuerpo, un dolor físico, puede ser un dolor a nivel espiritual, pero siempre cargamos esos dolores. Ese sufrimiento, Jesús nos enseña como hombre, desde su encarnación hasta el momento que tiene que ofrecer su sufrimiento por nuestra salvación. Una persona que aprende a hacer todo sagrado, óiganlo bien, sabrá qué hacer con el sufrimiento. Sabrá sacarle provecho al sufrimiento. Pero ¿qué pasa cuando no estoy acostumbrado a hacer sagrado lo que hago cotidianamente?
Cuando viene el sufrimiento, caigo en la depresión, caigo en el miedo, tengo que salir corriendo de este sufrimiento, no quiero sufrir. ¿Quién fregados va a querer sufrir? Nadie quiere sufrir, pero todos tenemos que aprender a sufrir. Una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que vas a enfrentar. Ahora, hay tipos de sufrimiento. El primer tipo de sufrimiento es por mis burradas, por las onceras que hice, la regué y ahora tengo que pagar las consecuencias. Y a veces ahí perdemos con los hijos, porque se porta mal y tiene que vivir las consecuencias. Y el papá lo castiga. Y llega la mamá alcahueta. Ay, no, que no le haga nada a mi hijito. Estás desgraciando a tu hijo, porque no está aprendiendo a manejar el sufrimiento que viene de sus errores. ¿Me estás oyendo, mamá? Que echas a perder a tus hijos. ¿Y qué decir de los abuelos? ¿Me estás escuchando? Ay, sí, con tu nieta que no te la acabas. No les enseñamos a enfrentar el sufrimiento que viene de los errores. Segundo tipo de sufrimiento, el sufrimiento que viene de los demás. Me traicionaron, me mintieron, me engañaron, me robaron, soy víctima de una injusticia, viene la enfermedad, tengo un accidente. ¿Puedo evitarlo? No. Si no aprendo a sacrificar mi vida, o sea, vuelvo a decir, a hacer sagrado lo que hago, el sufrimiento me oprime, el sufrimiento me aplasta, no tengo capacidad. Y entonces, pues, vamos a las puertas fáciles, las salidas fáciles, el alcohol, la droga, o lo más común, culpo al otro. Lo fácil es culpar al otro. Si yo estoy sufriendo es por la culpa de un Ubaldo que está tan feo. No, hombre, si eso. Y culpamos, pero no puedo manejar la traición, no puedo manejar la muerte. Platicaba yo ayer con una personita, después de confesarse, me decía que tenía 10 días llorando a su perrito que se había muerto. Pues yo creo que todos los que somos amantes de los animales, pues nos duele cuando vemos a un perrito, y duele mucho. Yo compartía en la misa anterior la anécdota de uno de los 800 perros que tuvimos de niños. Tuvimos perros, gatos, canarios, tortugas, conejos, pues de qué, hasta piojos y pulgas tuvimos, esos también los cuidábamos y los alimentábamos. Pero uno de nuestros primeros perros, el Togi, junto con su mamá, la Cherry, no me pregunten quién ponía los nombres, pero era mi hermana. El caso es que el cachorro, bueno, ya no era cachorro, pero el hijo de la Cherry, un día se nos salió a la calle, no se puso a las patadas con un perro grande. Y pues nosotros bien asustados, déjalo. Y el perrito pobrecito se mete corriendo y se mete debajo de la cama de mi mamá, de mi papá. Yo llego corriendo bien asustado, me aviento a la cama y me asomo así de cabeza y veo al perro con el ojo salido. Trae el ojo colgando. Y el pobre perro le estaba haciendo así, y yo pues chillando, luego mi mamá chillando, luego mi hermana chillando, y el güero chillando, y era un chilladero. No se salvó el ojito, perdió el ojito, se quedó tuerto. Pero duele. ¿Qué se hace con ese sufrimiento? Creemos que nuestro deber es que mi bodoquito precioso, hermosito, que no le, ¿verdad? Como está ahí recargado tu bodoque, ay, que no le pase nada a mi chiquito. No, tenemos que enseñarle a manejar el sufrimiento que viene de afuera, que yo no puedo controlar. Puede ser de otros o puede ser por circunstancias como la enfermedad, como un accidente o la muerte de un ser querido. Y el tercer tipo de sufrimiento, que es el más difícil, el sufrimiento por hacer el bien. ¿Cómo está eso? Cuando haces el bien, ¿tú crees que te va a ir bien? No. Cuando haces el bien, te va a ir mal. Óyelo bien. Cuando haces el bien, te va a ir mal, porque el mal existe. Y cuando tú haces el bien, te estás poniendo en contra del mal.
Llámese corrupción, llámese mentira, llámese homosexualidad, llámese adulterio, llámese lo que sea, llámese gobierno corrupto, llámese incluso dentro de la iglesia las cuestiones que no están bien. Cuando tú haces el bien, te estás poniendo a las patadas contra el mal. Y el mal tiene un rostro y se llama Satanás. Y entonces, mucha gente, por hacer el bien, se enojan, se desesperan, porque esto les trae sufrimiento. Si yo no sé manejar ese sufrimiento me aplasta. Y es donde caemos, pues en todo lo que hemos caído muchas veces: depresión, angustia, miedo, no sé, puertas falsas como el alcohol, la droga y otras cosas. Por eso, hoy la palabra de Dios nos presenta este esquema maravilloso. El primer elemento se llama sacrificio. ¿Cómo se llama? ¿Tú puedes hacer sacrificios? Sí. Todo puede hacerse sacrificio, pero todo sacrificio no es siempre sufrimiento. Pero todo sufrimiento lo tengo que hacer sacrificio. ¿Sí se queda entendido eso? Porque esto va a ser la pieza clave para estar preparado para lo que sea. Si esto le enseñamos, por ejemplo, a tus dos bodoques, tu hija ya está para casarse. Sí, ya que ya se case, que ya pronto, yo la caso con resortera, con escopeta, con lo que sea. Pero si no está preparada para el sufrimiento, porque el matrimonio, ¿a poco el matrimonio no tiene sufrimiento? Levante la mano quien en su matrimonio no ha sufrido. Levante la mano quien ha sufrido en el matrimonio. ¿Y para qué se casaron, bola de sonsos? Pregúnteme si como sacerdote he sufrido. Sí. Hagamos lo que hagamos, tenemos que enfrentar el sufrimiento. La pieza clave para sacarle provecho se llama sacrificio. Ahora, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice: el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Yo lo explico así, perdónenme, no quiero ser hereje ni faltar al respeto. Pero imagínense que van a hacer un jugo. Yo decía en la misa de la mañana, llevo a mi mamá cuando puedo una vez a la semana, aunque sea a desayunar los dos solitos. Y lo llevo a un lugar donde nos sirven un jugo verde, famoso jugo verde, ¿no? Que quién sabe qué tiene, pero sabe sabroso. Entonces, hacen un extracto de pepino, de quién sabe qué, el caso es que sale verde. Y a mi mamá le encanta. Y siempre pide su vasote grandote de jugo verde. ¿Por qué? Porque tiene muchas vitaminas, tiene muchas sustancias nutritivas. Cuando dice la palabra de Dios que el Padre trituró a su siervo, quiere decir, le sacó el juguito para beneficio nuestro. ¿Y dónde se ve esa extracción? En la cruz, en el sacrificio que hace Jesús de su sufrimiento. Entonces, mi sacrificio se vuelve alimento para el bodoquito precioso, para que ese bodoque con patas crezca y pueda yo unirme en la salvación del alma. Mi sacrificio solo no sirve de nada, pero mi sacrificio unido a trituración del siervo con el sufrimiento, de ahí viene la gracia, de ahí viene la misericordia, de ahí viene la fuerza necesaria para hacer lo correcto. Pero el que no está dispuesto a sufrir, que esta es la cultura que se está viviendo, es una cultura en donde no tienes que sufrir. Si tú no quieres tener a tu hijo, ¿para qué sufres? Haz aborto. Si tú crees que estás sufriendo en este cuerpo porque sientes que tienes un cuerpo, no sufras. O sea, estamos en una cultura de la complacencia increíble, en donde lo importante es lo que tú sientas. Y si tú sientes, salió un video muy simpático de un negrito, me dio mucha risa. Ya ven que hay esos
¿cómo les llaman? Transexuales y transesto, transedades y todo eso. Y dice, pues yo soy un transeconómico. Sí, porque tengo un cuerpo de pobre, pero me siento rico. Así, o sea, a esas estupideces, claro, él creo que está haciendo una parodia, pero a eso estamos llegando, a donde tú no sufras, tú sé lo que quieres ser, lo que tú sientas. Pero cuando entendemos lo que hace el Señor, dice, el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación. ¿Cuál es el máximo grado de sufrimiento? Entregar la vida. ¿Y qué significa eso? Grado máximo de amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, el grado máximo de sufrimiento, ¿qué es? El amor. ¿Se acuerdan cuando parieron a sus hijos? Levante la mano, ¿qué mamá no tuvo dolor en su parto? Levante la mano, ¿quién le dolió en el parto? Ah, mira, muy pocas. Levante la mano, ¿quién se arrepiente del dolor de los hijos? ¿Se la levantó? Para decir que no, ya me había asustado. Entonces, cuando entregue su vida como expiación, o sea, como purificación. Todo sufrimiento nos sirve de purificación, porque separa lo malo de lo bueno. Así como hacemos el jugo, el bagazo lo tiramos y el jugo no lo tomamos. El sufrimiento ayuda a purificar lo que pienso, lo que siento, lo que hago, y aprendo a discernir esto sí y esto no, pero solamente desde el sufrimiento. Y ese sufrimiento purifica. Jesús expía en ese sufrimiento para purificar. ¿Dónde somos purificados? Sacramento de la confesión, donde venimos y nos arrepentimos, y el sacerdote, a través del sacrificio, a través del sufrimiento, tiene el poder, no por el sacerdote, sino por el sacrificio y el sufrimiento de Cristo, para decirte, tus pecados son perdonados. Expiación por nuestras culpas. Y dice, cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años. Cuando yo, como persona, me uno en mi sufrimiento, haciéndolo sagrado, o sea, haciéndolo sacrificio, unido al de Cristo, se convierte en bendición para mis descendientes. Prolongar sus años, y no se refiere a una vida humana de años, se refiere a una vida eterna. Pero solo no sirvo. Cuando me uno al sacrificio, al sufrimiento de Cristo, mi ofrecimiento con el de Cristo tiene trascendencia. Y luego dice, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos. Viene otra palabra importante, justificar. Yo toda esta semana salí a vender botecitos de plástico y junté un dinerito, me sacrifiqué. Y les voy a pagar el cine a todos, los invito al cine. Hay una película que es la de Fátima, no sé si todavía está. Entonces, yo les voy a dar la justificación para que puedan entrar. Si ustedes llegan al cine sin boleto, ¿los van a dejar entrar por su cara bonita? A lo mejor a mí, no. A lo mejor a mí, no. A lo mejor a ustedes sí. Pero si ustedes entregan la justificación, ¿cuál es la justificación? El boleto. ¿Y qué dice? Ya pagaron por mí y por eso puedo entrar. Jesús justifica nuestra entrada a la eternidad con su sacrificio y su sufrimiento. Por eso dice
con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos. ¿No te gustaría que a través de tu sufrimiento se uniera para justificar la entrada de tus hijos que andan más perdidos que el hijo de la Llorona? De esa suegra metiche que tanto daño te hizo, de ese amigo que te traicionó. Pero si yo no entiendo el valor del sufrimiento, no entiendo el valor del sacrificio. Estoy perdiendo el juguito, la vitamina, o sea, la gracia de Dios para hacer lo correcto. Dice, por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes. O sea, ¿qué tengo que hacer con mi marido o mujer? Cargar sus miserias. ¿Qué tengo que hacer con las miserias de mi mujer? Marido, cargar sus miserias. ¿Cómo se llama eso? Cruz. Claro, hay cosas que no debemos de permitir. Hay cosas que sí debemos de poner un alto. Pero otras, Señor, cargo la cruz. ¿Por qué? Porque esto es lo que puedo hacer y lo que debo de enseñar a mis seres queridos. Dicho esto, tenemos precisamente a Jesús, ya en la segunda lectura en la carta a los Hebreos, nos refiere que tenemos a un sumo sacerdote que ha padecido y sufrido como nosotros. O sea, Él mejor que nadie nos entiende, porque se hizo hombre y padece y sufre como nosotros. Dice, en efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. Una persona que ha caído en la depresión es la mejor persona que puede entender a otro que está en depresión. Solamente ahí. Porque el que no está en depresión, nunca ha estado en depresión, nunca va a entender lo que significa estar en una depresión o en otro problema. Solamente aquel que se ha metido. Por eso Jesús se hace hombre, padece todo lo que nosotros padecimos, menos el pecado. Padeció tentación, padeció sufrimiento, traición, dolor, todo. Lo único que no padeció fue el pecado. Pero al hacerse como nosotros, es el que mejor te va a entender. Por eso es el sumo sacerdote que está pidiendo por nosotros. Ahora bien, entonces, si ya entiendo el sacrificio, que es hacer sagrado todo lo que hago, y entiendo que el sufrimiento puede venir por mis estupideces, puede venir por las estupideces de los demás o por agentes externos, o puede venir por hacer el bien, este sufrimiento lo puedo utilizar para esa purificación, y es lo que nos dice la última parte de la carta. Dice, acerquémonos por lo tanto con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia. ¿Para recibir qué? ¿Qué significa eso? Cuando tú haces un licuadito de esos verdes, si no tienes el extractor, mueles todo, y tienes una coladera, un colador, echas ahí, y le aplastas, sale todo el juguito y se queda el bagazo. Bueno, es precisamente a lo que se refiere. Cuando yo empiezo a hacer sagrado mi vida, hacer toda mi vida, como dice, un sacrificio, hacer toda mi vida un sacrificio y el mismo sufrimiento, llego a la presencia de Dios en el sacramento de la confesión y entro en el colador. Pasa todo aquello que es de Dios, se retiene el pecado y el sacerdote dice, tus pecados te son perdonados. Viene la purificación y dice, para recibir misericordia, o sea, perdón. Y después de que recibo el perdón, recibo otra cosa que se llama la gracia. ¿Qué es la gracia? La fuerza de Dios para hacer lo correcto. La fuerza de Dios para amar, aunque no quiera amar. La fuerza de Dios para perdonar, aunque yo no quiera perdonar. La gracia de Dios es la fuerza que me va a permitir hacer lo correcto. Y entonces viene la última parte. Dice, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda. Esa ayuda
que viene de la gracia, es cuando no estás preparado y de repente viene el sufrimiento, viene la prueba. La gracia te ayuda. Pero si no estás preparado, viene el sufrimiento, viene la prueba y caes. Y caes. Por eso es tan importante entender el sacrificio y el sufrimiento como un proceso de purificación, de crecimiento, para acercarnos a la misericordia, ser fortalecidos. Y no sabemos cuándo te vas a morir, o cuándo se va a morir un ser querido, o cuándo te van a traicionar, o cuándo vas a tener un problema. Pero tendrás la ayuda en el momento adecuado. ¿No te gustaría que tus hijos recibieran la ayuda cuando tú no estés? Cuando tú no puedas estar. ¿Qué mejor ayuda que la gracia de Dios, que el poder de Dios? Y luego tenemos el Evangelio. En el Evangelio, antes de este texto, Jesús estaba diciéndole a sus apóstoles, a sus discípulos, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, que iba a padecer y que iba a ser entregado a los sumos sacerdotes, iba a padecer, a sufrir y al tercer día iba a resucitar. Los apóstoles no entendieron nada, pero dos de ellos, nada atarantados, que son Juan y Santiago: Señor, queremos pedirte algo, a ver qué pasa. Cuando estés en tu gloria, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Primera enseñanza: Jesús ni Dios actúa con acepción de personas. O sea, es que tú eres mi amigo. No, Él les dice claramente: eso no me corresponde. Esos lugares ya están asignados, no tienen nombre. Son para aquellos que se lo merecen. No es porque, aquí está Pepito, Josecito, vente tú que eres mi amigo, o tú me has hecho un favor. No, no hay acepción de personas en Dios. Dios ve tu corazón. Y esos lugares, si tú lo ganas, se te da. Si tú mereces ese lugar, se te va a dar. No es por ti, no es porque Dios tenga ese lugar especial por ser tú, sino que es un lugar que es ganado a través del sacrificio y del sufrimiento. Bueno, después de esto, Jesús les dice: no saben lo que dicen, podrán sufrir o podrán pasar la prueba. ¿Cuál es la prueba? La cruz. ¿Cuál es el bautismo? La muerte. Ellos no saben lo que están diciendo. Sí, vamos a poder. En el momento no entendían. Sí lo van a vivir, pero no porque en ese momento no estaban entendiendo que van a tener que sacrificar toda su vida, o sea, hacerla toda sagrada y vivir el sufrimiento de hacer lo correcto. Ellos hicieron lo correcto, predicaron el Evangelio y fueron asesinados. Entonces, si tú que haces más o menos el bien y tienes problemas y te quejas y ya estás haciendo un drama, pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo nada más he hecho cosas buenas? Ay, pobre ingenuo, no estás entendiendo lo que es el verdadero sufrimiento. Y dice: ciertamente pasarán la prueba que voy a pasar y recibirán el bautizo con que seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los reunió y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños. Sí supieron que vino nuestro presidente a Tijuana. Sí, estuvo aquí, no sé si ya se fue. Y estaba convocado a las 12, irse a manifestar y decirle: tú no eres mi dueño. Tú no puedes decidir ni por mí, ni por los millones de niños que tú estás asesinando. Tú no eres mi dueño. Pero actúan como si fuéramos su pertenencia. Y ahí estamos nosotros de tontotes dejándonos. Pero dice el Señor: los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero viene aquí lo que el Señor nos enseña. Pero no debe de ser así entre ustedes.
el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. ¿Que sea su qué? ¿Qué dijimos que hicieron con el servidor? Lo exprimieron. ¿Qué te va a hacer tu vieja? Te va a exprimir. ¿A qué me refiero? Tienes que servirla. Cuando yo no entiendo esto, voy a empezar a cuestionar, pero es que yo le doy a mi esposo, yo le doy a mis hijos y no me dan. No estás entendiendo. El que quiera ser el mejor en Dios tiene que ser el servidor. Y el que sirve es exprimido. Para que ese sacrificio que tú estás haciendo y ese sufrimiento que tú estás se convierta en salvación de aquellos que tú estás sirviendo. Pero cuando tú sirves para que te vean, para que tú sirves para que te devuelvan o para que te reconozcan, ese servicio no sirve. No eres verdadero servidor. Y dice, no debe ser así entre ustedes, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no vino a que lo sirvan, sino a dar su vida. ¿Vino a qué? O sea, a servir. Vino a servirnos. ¿Quieres servir al otro? Dale tu vida. Y dale esa vida en sacrificio y con el sufrimiento. Por eso el mundo no entiende esto. Y tal vez para muchos de ustedes hasta dice, este padre no sé de cuál se las tronó, porque esto no está bien. Es locura. Esto es una estupidez para el mundo, para los jóvenes, para los adultos, para los niños que no entienden y no quieren servir a Dios. Esto dice, no más, no. Esto es para locos. Esto es para aquel que entiende lo que Cristo hizo por él, que él vino a servirlo y que ahora yo quiero servir a Cristo con mi servicio. Sacrificando mi vida, vuelvo a explicarlo, a hacer santo todo lo que haga, hasta el mismo sufrimiento que voy a padecer. Vamos a hacer un momento de silencio y vamos a contestar 2 preguntas. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Vamos a hacer esta oración cerrando sus ojos. Y primero que nada, vamos a pedirle perdón a Dios por todo el tiempo desperdiciado, por todas esas obras, palabras, acciones que en nuestra vida no han sido ofrecidas a Dios. Nos hemos puesto como la fuente, como el centro de todo. Queremos que nos sirvan, queremos obtener lo que queremos, lo que deseamos. Y obviamente cuando ha venido el sufrimiento, culpamos a Dios, culpamos al mundo, culpamos a los demás. Y el sufrimiento nos ahoga, nos atormenta, nos hace caer en la desesperación, nos hace buscar puertas falsas, como la droga, el alcohol, la brujería, las limpias o el resentimiento. Hoy el Señor nos invita a que, como Jesús, toda nuestra vida sea un sacrificio. Va a ser difícil porque no estamos acostumbrados, porque no lo hemos visto en papá y mamá, y ya algunos ya estamos grandes. No quiere decir que no podamos aprender. Por eso pedimos a Dios por todos esos esfuerzos humanos por alcanzar algo, que no todo es malo, una carrera, un trabajo, la posesión de una casa, de un trabajo, de un carro.
el tener una relación, el tener una familia, todo eso es hermoso, pero nos ha faltado la pieza clave, hacerlo un sacrificio. Así es que vamos a entregarle a Dios todo aquello que hemos logrado, todo aquello que hemos vivido y que no supimos ofrecérselo a Dios. Entrega como sacrificio a tus padres, esos seres humanos maravillosos, vivos o difuntos, que tanto te dieron o que tanto te lastimaron. Ofrécelos en sacrificio el tiempo que los tuviste, que no supiste valorar tal vez todo lo que hicieron, todo lo que ellos sufrieron y padecieron por ti. Y ahora tú le ofreces a Dios en sacrificio tu relación con papá, con mamá. Si todavía los tienes, pues con mayor razón. Ese sacrificio de amarlos, aunque a veces humanamente no lo merecieran. Si te abandonaron, si te golpearon, si se separaron, incluso eso, ofréceselo en sacrificio a Dios. Él es el que va a purificar, Él es el que va a limpiar todo ese dolor, todo ese sufrimiento, pero entrégaselo a Dios. Sepáralo para Dios. Ya no puedes seguirlo cargando tú. Es como llevar un reloj a reparar y le preguntas al relojero, ¿en cuánto tiempo me lo tiene? En 3 días te dice. Y tú te vas. Le dices, ok, te vas, pero te llevas el reloj. ¿Cómo te lo va a arreglar? Es lo mismo, si tú le entregas a Dios eso, ya no lo vas a cargar. No quiere decir que no te vas a acordar, pero cada vez que venga, Señor, yo ya te entregué esto. Te entregué el abandono de mi papá, el alcoholismo, te entregué los malos tratos, las ofensas, te entregué los pleitos de mis padres, el abandono de mi madre, o todas las cosas hermosas, porque tuve unos papás maravillosos que me amaron, que me cuidaron, que me enseñaron la fe. Te ofrezco en sacrificio toda mi relación con mis viejos y lo que me falta. También, Señor, cada uno de mis hermanos que han formado parte de esta vida y que muchos de ellos a lo mejor me lastimaron, me dañaron, abusaron de mí. Te lo ofrezco en sacrificio. Pero también esos hermanos o esos momentos hermosos de juego, de compartir, de divertirnos, de aprender, de amar a mi hermano, a mi hermana. Te lo ofrezco en sacrificio. Es tuyo, Señor. A mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, te los ofrecemos en sacrificio, Señor. Todo lo bueno y todo lo malo. Aquellos amigos, Señor, que a lo largo de nuestra vida tanto nos amaron, tanto nos ayudaron, y también los que nos traicionaron, los que nos lastimaron de palabra, de obra y de omisión. También te ofrecemos en sacrificio, Señor, esas relaciones amorosas que tanto maravillas recibimos los hijos, los nietos de esas relaciones, algunas de ellas todavía actuales, y te damos gracias por esa pareja que forma parte de mi vida, por todo lo que esa persona maravillosa me ha dado, me ha aportado. Te lo ofrezco en sacrificio. Y también, Señor, si esa pareja me traicionó, me fue infiel, se murió, yo te lo ofrezco en sacrificio. No quiero, Señor, nada que no sea ofrecido a ti. Y te entrego mis miserias. Te entrego en sacrificio, Señor, todas estas miserias, porque no tengo otra cosa. Hay muchas cosas buenas que yo he hecho por mis padres, por mis hermanos, por mis amigos, incluso por mis enemigos, por mi familia actual. Yo te lo entrego en sacrificio.
A ti te pertenece, tú purifícalo, tú limpia, Señor, con tu sangre derramada. Limpia y purifica este sacrificio, este ofrecimiento. Y ahora, Señor, te ofrezco también mi sufrimiento actual, mi enfermedad, la enfermedad de mis seres queridos, el sufrimiento en mi corazón que vengo cargando por esos problemas con estas personas, que vengo cargando, Señor, por los problemas económicos, los problemas de trabajo, que vengo cargando porque me están presionando a aceptar una cultura de la muerte, que si no la acepto puedo ser señalado, atacado, incluso puedo ser encarcelado por no aceptar esta cultura de la muerte. Te ofrezco, Señor, todo aquello que a partir de ahora voy a vivir con mi familia, con mis amigos, con mis enemigos. Quiero que sea mi vida como la tuya, un continuo sacrificio de ofrecimiento. Y te ofrezco, Señor, todo el sufrimiento humano que estoy teniendo en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mi cuerpo y en mi alma. Todo sufrimiento que me ha sobrepasado, todo sufrimiento que me ha tomado desprevenido, me ha sobrepasado en mis fuerzas y en mis resistencias. Yo no puedo, Señor. Ayúdame a cargar esta cruz que cada vez se hace más pesada, insoportable. Me da miedo, me da pánico, Señor, sufrir y padecer. Pero ahora en ese ofrecimiento encuentro de ti la fuerza, la fortaleza, la paz, la sabiduría para sostenerme. Y cualquier ataque, cualquier trampa, cualquier acechanza de Satanás, en este momento, Señor, por los méritos de tu sangre preciosa, por ese sacrificio completo y total de tu vida, entregando tu voluntad al Padre y entregando tu cuerpo, siendo exprimido en esa cruz, con esos latigazos, con esa corona de espinas, venciendo a Satanás, venciendo al mismo pecado y a la muerte. Reprendo, ato y amordazo a Satanás, a todos sus demonios, espíritus inmundos, todas sus obras y trampas, obsesiones, perturbaciones, infestación o posesión por medio de brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritualismo, evocación de muertos, limpias, ouija, masonería, gnosticismo, adivinación, premonición, todo acto opuesto a Dios sea reprendido, atado y amordazado. Lo mandamos a los pies de Jesús, a los pies de su trono de su gloria, para que Él disponga de todo esto y no tenga más poder sobre mi persona, sobre mi familia, mi casa, mi trabajo y mis pertenencias. Y cualquier enfermedad también, Señor, si es para tu gloria en este momento, cada tejido, cada célula, cada órgano, aparato, sistema que se haya dañado, sea sanado, sea liberado por los méritos de tu sangre, por los méritos de tu obediencia, por la intercesión poderosa de mi Madre Santísima. Yo les bendigo, les cubro con la sangre de Cristo y los guardo en sus llagas benditas, los declaro libres y sanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.